Bueno, les agradezco mucho la oportunidad de poder compartir, así que, ¿qué les parece si oramos al Señor ahí donde estamos? Sé que el hermano hizo el favor de orar, pero me gustaría orar nuevamente. Sí, el hermano hace unos días, bueno, ya meses atrás, cuando hablamos la primera vez, me hablaba acerca de un tema actual y acerca del tiempo que estamos corriendo y qué es lo que queremos estudiar para poder ver qué es lo que el Señor dice en cuanto a algunas cosas. Así que vamos a hablar acerca de la generación actual y vamos a ver nuevas formas de antiguos pecados. Sí, y a lo largo de de este mes y el mes que viene, vamos a ir estudiando diferentes temas que nos van a permitir conocernos un poco, pese a que estamos a la distancia. La generación es muy parecida en los diferentes países donde uno hace ministerio. Así que, ¿qué les parece si oramos nuevamente? Le pedimos al Señor que Él tome el tiempo, que Él nos guíe y que Él sea el que nos hable, ¿sí? Así que ahí en el lugar donde está, incline su cabeza, cierre sus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo nuevamente. Gracias por la oportunidad de compartir, Señor, tu palabra. Gracias porque podemos estudiar y queremos buscar, Señor, el consejo de tu palabra para nosotros en esta hora, para mis hermanos ahí en los Estados Unidos y también para los hermanos que se conectan de diferentes lugares o que van a ver luego la grabación. Queremos pedirte que tú nos permitas, Señor, ahí seguir estudiando tu palabra. Te damos gracias y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como les decía, vamos entonces a ver ahí la generación entonces actual y vamos a estudiarla de esa manera. Si yo no llego a poder compartir, hermano José, creo que tú tienes el PowerPoint. No le hiciste modificaciones, así que calculo que está bien. Entonces déjame que lo puedo compartir ahí y vamos simplemente a ver ahí algunas cuestiones sencillas para esto. Bueno, muy bien. Creo que ahí se ve. Yo estoy sin audio, a ver. Sí, sí se ve, ¿no? Perfecto, Bueno, perfecto. ¿Y yo me veo por ahí en algún lado? perfectamente. Bueno, porque yo no tengo, o sea, si pongo la presentación no me llego a ver. Pero bueno, seguimos. Me gustaría que me acompañen ahí a Proverbios capítulo 30. Sí, vamos a leerlo en la versión Reina Valera, que es la que tenemos la mayoría de nosotros. Sí, Proverbios capítulo 30, versículos también del 11 al 14. Y ahí vamos a tener nuestro estudio en esta noche de acerca de cómo es esta generación. Y yo de luego lo voy a leer en la nueva versión internacional, que es bastante amena para poder leer también. Entonces dice, hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación de ojos altivos y párpados ahí altaneros. Ahí está. A ver. Y párpados altaneros. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Ahora fíjese lo que dice esta versión. Dice, hay quienes maldicen a su padre y no bendicen a su madre. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de su impureza. Hay quienes se creen muy importantes y a todos miran con desdén. Hay quienes tienen espadas por dientes y cuchillos por mandíbulas para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de este mundo. Eh, Así que es interesante la idea que plantea, ¿no? Y nosotros queremos estudiar acerca de cuál es la generación precisamente de la cual nosotros nos estamos moviendo o en la cual nosotros vivimos. Y por eso le vamos a llamar aquí nuevas formas de antiguos, ahí justo vi que hay un error, de antiguos pecados, ¿sí? La realidad es que generación tras generación, aunque
los tiempos van cambiando, van siendo similares en muchas cosas. Ahora, presta atención a esto, la palabra generación tiene diversos significados. El diccionario de la Real Academia Española, cuando usted busca una palabra y lo primero que hacemos, nos enseñaron, ¿no?, desde mucho tiempo atrás, es ir a un diccionario y saber cómo lo define. Entonces, este diccionario de la Real Academia Española lo define de esta manera. Una sucesión o una serie de descendientes en línea directa. También dice que es un grupo de personas que nacieron en años o décadas cercanas y que por haber recibido influencias educativas, culturales, sociales que son semejantes, se comportan de una manera similar. Así que evidentemente, si bien la generación, nosotros hablamos de nuestra generación como esta generación de este tiempo, entonces es este grupo de personas que es cercana en cuanto a años y en cuanto a décadas. Ahora, entre nosotros quizás hay personas que tienen diferentes edades, pero que viven en el mismo contexto, personas que, por ejemplo, en la educación han recibido una misma educación, esas son nuestra generación, personas que se mueven dentro de nuestra misma cultura, personas que dentro de lo social son semejantes y entonces hacen que la forma de comportarse o la forma de conducirse sea similar. Y bíblicamente el significado de generación para lo que el término de la Biblia habla tiene que ver con una palabra que significa círculo, es una palabra hebrea que es la palabra dor, que habla acerca del círculo y se refiere ahí a un grupo de personas o a un grupo de descendientes que nacieron aproximadamente al mismo tiempo. ¿Sí? Y vamos a buscar algunos versículos ahí para poder hacer mención acerca de esto. Por ejemplo, si usted me acompaña ahí al libro de Génesis, en el capítulo 7, ¿sí? Génesis capítulo 7. Esto es bastante interesante porque nos va a ir introduciendo acerca de qué es lo que nosotros realmente estamos hablando. Génesis capítulo 7, versículo 1, dice, el Señor le dijo a Noé, entra en el arca con toda tu familia, ¿sí? Porque dice, tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Entonces entra con tu familia, pero de esta generación que yo he juzgado, de este tiempo, tú eres el único hombre justo. Ahora, acompáñeme usted al libro de Job, si vamos un poquito más adelante en las escrituras, o más atrás, hablando con propiedad, ¿no? Porque Job es el libro más antiguo de la Biblia. Y en el capítulo 42, en el versículo 16, dice 42:16, ya, ya me estaba equivocando de versículo, pero dice, después de estos sucesos, Job vivió 140 años y llegó a ver a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice hasta la cuarta generación, y disfrutó de una larga vida y murió cuando era muy anciano. Así que evidentemente está hablando acerca de bíblicamente ese círculo de personas o de descendientes que iban naciendo en una aproximación dentro del tiempo y que podemos sumar a esta definición que nosotros estamos viendo, que está hablando acerca de personas cercanas, que en lo educativo están cercanos, que lo cultural está cercano. No es lo mismo quizás una persona que ha nacido en el Medio Oriente o que ha nacido en Asia, que aún nosotros que hemos nacido en Latinoamérica. Aunque tenemos una diferencia cultural también por el país distinto, aunque hablamos de una manera distinta, pronunciamos la palabra de una manera distinta, aunque ustedes quizás han salido de su país natal y ahora están en otro país y tienen que absorber de alguna manera la cultura y la sociedad del lugar en donde están, en definitiva, tenemos cosas que nos hacen semejantes. Sí, tenemos cosas que nos hacen similares. Así que
bíblicamente hace referencia a eso, hace referencia también a personas que están poseyendo ahí una forma similar de ser, que generalmente la heredaron a través de los antecedentes, ¿sí? Entonces esa generación que la Biblia refleja puede ser generación, por ejemplo, de malos. ¿Se entiende? Generación de gente mala, de gente perversa. O, como leímos, generación de gente justa. ¿Sí? Y entonces ahí se va desbloqueando este nivel diverso de las distintas generaciones. ¿Sí? Entonces, mire, acompáñeme ahí a Mateo, capítulo 17, versículo 17. Y en Mateo 17, 17 dice, a generación incrédula y perversa. A generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Dice, tráigame aquí al muchacho. Entonces, evidentemente ahí una generación mala, ¿sí? Una generación perversa, una generación incrédula. Pero también, ¿sí? Si nosotros vamos al Salmo, por ejemplo, el Salmo 112, 2, por ejemplo, podría ser uno, y buscamos ahí Salmo 112, versículo 2, dice, sus hijos dominarán el país y la descendencia de los justos, sí, la descendencia, las generaciones de los justos serán bendecidas o benditos, ¿no? Entonces estamos hablando de una generación justa. Así que esto quiere decir que generación siempre se refiere a personas, ¿sí? Descendientes, familias, grupos, pueblos, naciones que ocupan y ocuparán ahí el espacio y el tiempo similar o semejante. ¿Sí? Esa es la generación. Y cuando uno entra en profundidad, bueno, hay muchas cuestiones que esta generación ha permitido y que son absolutamente más perversas y más tremendas que generaciones anteriores, pero que había cierta perversidad en esa generación en la antigüedad también, en diferentes lugares. Entonces, en el capítulo 30 de Proverbios hay 4 versículos que nos van hablando acerca de las generaciones, ¿sí? Y inician con esa frase de hay generación, ¿sí? En otras versiones de la Biblia dice hay quienes, ¿sí? O hay personas que. Así que esos versículos son muy, pero muy impactantes porque van describiendo con gran exactitud las generaciones que existen actualmente en la tierra. ¿Sí? Y esto era lo que el hermano José me pedía que compartiera, qué es lo que estamos viviendo actualmente en la tierra. Así que lo que estamos demostrando también es la eternidad de las Sagradas Escrituras, porque estamos en un versículo en el libro de Proverbios y que tiene una vigencia imperecedera y una admirable precisión como una palabra profética. Ahora, nosotros y ustedes, yo estuve viendo algunos videos atrás de los que ustedes tienen ahí en vivo. Está bien si usted en algún momento puede ir a esos videos, que no es que lo comparto yo, comparten otros hermanos ahí que les han visitado también. Y hay estudios que tienen de Primera de Pedro, ¿sí? O de Segunda de Pedro, y estaba viendo algunos videos muy concurridos, por ejemplo, los que pude dar el año pasado de los que son eventos futuros, pero fíjese ahí que en un momento dice en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y versículo 21, dice de esta manera. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que
el día enclarezca o el día despunte y salga el lucero de la mañana en vuestros corazones. Ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación privada o particular de nadie, porque la profecía nunca ha venido por voluntad humana o ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados, guiados, inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Así que lo que nosotros estamos estudiando tiene tanta fuerza y tiene tanta fuerza profética por lo que Dios ha querido decirnos ya desde la antigüedad. ¿Sí? Así que creo que es algo que debemos de prestar ahí suma atención para poder entender en qué generación nos estamos moviendo, para poder comprender dónde tenemos que hacer ministerio, en qué sitio, ¿sí? Dónde cada uno de nosotros nos estamos moviendo. Ahora fíjese, ahí voy a colocar Proverbios capítulo 30 y voy a colocar desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Y esto era precisamente lo que yo le marcaba recién, ¿no? Acerca de estos, estas frases donde dice hay generación, ¿no? Entonces, recuerde, en algunas versiones se traduce hay quienes, ¿sí? O hay personas que, ¿sí? Entonces dice ahí hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Entonces ahí tiene usted un tipo de generación y vamos a estudiarla en esta noche. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Sí? Otra generación. Hay un grupo de personas, hay una generación de personas así, hay una generación de personas de esta manera. Versículo 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. ¿Sí? Hay generación ahí de gente soberbia, ¿sí? De gente altanera, de gente que no quiere escuchar el consejo. Bueno, nos vamos a meter ahí también. Hay generación cuyos dientes, dice, son espadas y sus muelas cuchillos. Y dice, para siempre va a indicar un propósito, dice, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Así que imagínese qué calibre de generación estaba profetizada y qué calibre de generación hubo en diferentes tiempos, pero ahora de repente parece que nuestra generación tuviera todas las características juntas, ¿no? Parece que estamos en un gran problema moral, en un gran problema de soberbia, en un gran problema de rebeldía, ¿no? Y parece que lo tenemos todos juntos. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros podamos estar atendiendo a esta palabra y prestando atención a esto que es muy práctico, porque habla acerca del momento en el cual estamos viviendo, ¿sí? Entonces, fíjese, dice, hay generación ingrata, hay generación ingrata. Y si se fija ahí en el PowerPoint, tiene ahí unos ancianitos, ¿no? Dos padres, ¿no? Y fíjese que el versículo dice, hay generación que maldice a su padre y que a su madre no bendice. Sí, y voy a sacar un momento la proyección porque necesito verlos. Ah, ahí está. Pero se da cuenta, ¿sí? Estamos delante de una generación que se atreve a hacer lo que nosotros no nos atrevíamos en ningún momento. ¿Sí? Generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Así que ese versículo es una maldición de los progenitores. Estamos hablando de algo tremendo, ¿eh? ¿Sí? ¿Quién tiene, yo estoy viendo a algunos hermanos, no a todos, pero algunos de ustedes tienen ahí niños pequeños, ¿sí? En casa? Bueno, hermano José sí, sí sé que tiene. Tenemos niños pequeños. ¿Y quién cree
que un niño pequeño, así como uno lo ve, en un momento va a maldecir al progenitor, no va a maldecir al padre, no. Son individuos que no aman, no respetan, no honran y no bendicen al hombre que los engendró. ¿Se da cuenta? Que no pueden bendecir a la mujer que los concibió y que le dio a luz. O sea, la maldad es tremenda. ¿Sí? Es una generación que no puede agradecer. ¿Sí? Y el problema que tenemos es que nosotros no les hemos enseñado a nuestros hijos a ser agradecidos, a decirle al hermano que nos bendijo eh, con una ofrenda, que nos bendijo con el cuidado de algo y decir, hermano, gracias, ha tenido cuidado de nosotros, le agradezco, muchas gracias, gracias por tenerme en cuenta. Sí, aquel que le ha dado un trabajo, bueno, imagínese en el aspecto de hablar acerca de lo que los padres han hecho por nosotros. ¿Sí? Todo el esfuerzo, ¿no? Y yo sé que en su mente ha venido ya la imagen de su padre y la imagen de su madre. No, es verdad, muchos no han tenido buenos padres, muchos no han tenido una buena madre, pero otros sí. Y de alguna otra forma, ellos no han sido buenos padres porque no han tenido buenos padres también. ¿Sí? Y en algún punto, muchos hemos tenido padres espirituales y madres espirituales que nos han bendecido. Dice, pero hay generación que no les reconoce. Hay generación ingrata. Entonces, mire, es difícil llegar a comprender cómo puede haber individuos sobre la tierra que estén tan gobernados en sus mentes y en sus corazones por el maligno que ni siquiera pueden hacerles bien a sus propios padres. La verdad es que ese versículo de Proverbios está reflejando una cruda realidad que se vivía desde tiempos antiguos. Por eso yo les hablaba al principio, en la introducción, acerca de nuevas formas de antiguos pecados. ¿Sí? Uno decía, no, esto no pasaba antes. No, sí pasaba. De alguna manera, este tipo de pecados y otros más que nosotros vamos a ir viendo, ocurrían. ¿Sí? Los padres no, los hijos no honraban a los padres. ¿Sí? Y no lo hacían en la antigüedad. Ahora, de repente, esto es ya común, la mayoría no lo hace. ¿Sí? Y nosotros no les hemos enseñado cómo. Así que esta es la cruda realidad y se ve con mucha más intensidad, y esa es la gran diferencia, que lo que era antes. Hubo una generación, queridos hermanos, de hijos ingratos, que nosotros los hemos criado, ¿eh? Nosotros los hemos hecho. Los hijos somos ingratos porque nosotros no les hemos enseñado a ser agradecidos, no les hemos dicho agradecerle al hermano, agradecerle al tío, a escribirle una carta, agradecerle por su cuidado, agradecerle por una golosina, agradecerle por... hemos enseñado a nuestros hijos que nosotros quizás vamos a la iglesia y la iglesia nos tiene que servir a nosotros, la iglesia nos tiene que dar y nosotros no damos. Sí, yo me acuerdo que desde pequeña Gracia tenía un sobre y su sobre tenía con su número ahí de inversionista, porque así lo reconocíamos en la iglesia, y ella tenía su sobre y su número para poder ofrendar, y no tenía nada mal. Ella sabía que tenía que guardar algo y tenía que dar una ofrenda. ¿Sí? La realidad es que si nos ponemos a pensar cuánto Dios nos ha dado, Dios nos ha bendecido y tenemos que ser agradecidos. Así que Dios le dio a Israel en la antigüedad diferentes mandamientos, pero mandamientos con promesa. ¿Sí? Entonces usted me va a acompañar. Mire, Éxodo 20:12. Sí, Éxodo 20:12 dice de esta manera: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Se da cuenta? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen.
Uno dice, bueno, ¿quién quiere vivir poco? Sí, nadie quiere vivir poco. Sí, en sí, cada uno de nosotros tenemos un amor por la vida que nos ha dado nuestro Padre Celestial, ¿no? Amamos vivir. Dice, honra a tus padres y serás de larga vida sobre la tierra. Sí, no los honres, deshónralos y tus días serán acortados, ¿no? Y no está explícito, pero está implícito, porque es así. O sea, no cumplas el mandamiento que tiene promesa y eso es lo que te va a pasar. Efesios capítulo 6, versículos 2 y 3 lo repite, porque alguien dijera, bueno, no, pero es algo del Antiguo Testamento, ¿no? Es algo para Israel, ¿no? Y Efesios 6, versículos 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y ahí no lo dice Éxodo, lo dice Efesios. Así que es para usted y para mí. Entonces le tenemos que enseñar a esta generación que tiene que honrar a los padres. Ahora, ¿qué gravedad tienen estas cuestiones delante de Dios? ¿Qué gravedad tienen las malas actitudes de los hijos hacia los padres a tal punto de que no pueden agradar al Señor porque no honran a los progenitores? La actitud es de un hijo que no honra a los progenitores y a la misma vez no puede agradar a Dios. Es su actitud, ¿sí? Que menosprecia a los padres, que tiene los ojos activos, que no escucha el consejo, que no escucha lo que le dice, que le dice, no, estos viejos no saben nada. ¿Se da cuenta? Dice Éxodo 21:17, igualmente el que maldiga a su padre y a su madre morirá. ¿Se da cuenta? El que maldiga a su padre y a su madre morirá. Y ahí nos estamos preguntando por qué hay jovencitos que viven tan poco, gente que muere tan rápido, ¿sí? A corta vida. Y nos preguntamos por qué, y bueno, preguntemos en realidad cuál era la relación que tenían con sus padres. Preguntemos realmente si estaban cumpliendo la palabra de Dios. Sí, yo quiero leer nuevamente ahí el libro de Proverbios, porque es ahí donde estamos estudiando, y ir hacia el versículo 17 de ese capítulo 30. Sí, lo voy a leer en dos versiones, creo que a veces es muy gráfico, y dice, el ojo que se burla de su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, dice, sáquenlos los cuervos de la cañada y devórenlos las crías del águila. ¿Se da cuenta? El versículo es tremendo. Sí, quiero leer nuevamente aquí, nueva versión internacional. Dice, al que mira con desdén a su padre y rehúsa obedecer a su madre, que los cuervos del valle le saquen los ojos y que se lo coman vivo los buitres. ¿Sí? ¿Se da cuenta? La expresión es tremenda, ¿sí? Pero está hablando de alguien que está despreciando. El hijo que maldice a los padres y no bendice tiene que saber que sus días no van a ser alargados sobre la tierra. Todo lo contrario, es muy probable que su vida se apague, es decir, que la vida se termine antes de tiempo, como consecuencia del pecado, como consecuencia de no honrar a los padres. Si ahora ahí nomás, si tiene su Biblia, Proverbios capítulo 20, versículo 20, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en la más profunda oscuridad. Bien clarito, ¿sí? Bien clarito. Se le apagará la lámpara en la más profunda oscuridad. Es alarmante la cantidad de hijos que continuamente, en medio de sus enojos, en medio de su malcrianza, maldicen a sus padres sin siquiera sentirse mal por haberlo hecho. ¿Se da cuenta?
Muchos hijos van a decir, pero yo no maldigo a mis padres verbalmente, nunca pensaría ahí en matarlos, pero varios de esos hijos, aún siendo cristianos, les sirven más de maldición que de bendición a sus padres. ¿Se da cuenta? Por medio de malas actitudes, por medio de falta de amor hacia ellos. ¿Sí? Proverbios capítulo 17, versículo 25. El hijo necio, el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura para la que la dio a luz. ¿Sí? ¿Cuántos padres están sufriendo porque un hijo le alcanzó la necedad? ¿Sí? Y no estoy hablando desde un punto de que a uno no le alcanza la necedad, porque la realidad es que sabemos todos que somos pecadores y que hemos sido necios, pero estoy hablando de alguien que persevera en la necedad y que le causa dolor al padre, que lo ve tomar decisiones equivocadas, que lo va viendo, que va tomando decisiones que le trae malas consecuencias y que no entiende. ¿Sí? Y pensemos en esa madre ahí que está también sufriendo, ¿no? Y que hay creo que hasta canciones, ¿no? Y tipo poemas, ¿no? De la mujer que habla de que el hijo se fue y está en la noche. Y creo que hay una canción que dice, hijo mío, hay peligro en las calles, ¿no? Y está hablando acerca de los padres preocupándose por ese hijo ahí afuera, ¿no? De qué es lo que está sucediendo y la madre durante tantas horas ahí preocupándose y orando por él hasta que, bueno, el hijo entiende. Si el hijo no honra y no obedece a los padres, se convierte en un hijo necio. ¿Sí? Y carga ahí a ese padre y lo llena la madre de una tristeza profunda. ¿Sí? Y hijo, ¿sí? Ningún hijo que haga esto a los padres, ¿sí? Eh, realmente tiene un final dichoso. ¿Sí? Eh, porque la palabra de Dios dice ahí en Primera de Corintios capítulo 6 que los maldicientes, ¿sí? Los que maldicen a los padres, no heredarán el reino de Dios. ¿Sí? Así que imagínense de qué estamos hablando. Quiero leer un versículo más, segunda de Timoteo capítulo 3. Sí, si tiene ahí su Biblia. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. Dices, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, y hasta aquí, desobedientes a los padres. ¿Sí? Y dice ingratos, impíos. ¿Sí? Y la lista sigue. ¿Sí? Pero quiero quedarme con esa parte, ingratos, desobedientes a los padres. ¿Sí? Que no son capaces de reconocer y de honrar, ¿sí? De alguna manera aquellos que han dado todo por uno para que uno comience a caminar y a valerse por sí mismo, pero en parte la providencia de Dios a través de los padres, si nos han tocado buenos padres, que nos han dado, ¿no? O aquellos que nos han guiado espiritualmente y han sido padres y madres, ¿no? Eh, y aún el Señor mismo, ¿no? Porque la palabra de Dios dice, si tu padre y tu madre te dejara aún, Jehová te recogerá, ¿no? Y Él es nuestro Padre. Y si aún en eso hemos sido ingratos, ¿no? Qué pesada carga. Pero esta es la generación, ¿eh? Si hay generación, entonces que no bendice a su padre, ¿no? Y que no reconoce, que maldice a su padre, que no bendice a su madre. Pero también dice hay quienes, ¿no? Y por eso decía, hay generación, ¿sí? Que se creen muy puros, pero que dice no se han purificado de su impureza, ¿no? Entonces, permítame un momento,
ir al PowerPoint, ¿no? Otra vez más. Ahí está. Entonces tenemos ahí la generación ingrata de una generación inmoral. Si esta es una generación inmoral. Si ahora cheque usted la imagen que he colocado ahí, ¿sí? Es la imagen de alguien, bueno, estrechando la mano, ¿sí? Pero por abajo hay una coima, ¿no? Por ahí hay un arreglo, ¿no? Así que evidentemente, actualmente, ¿sí? Estamos viviendo en una sociedad de gente que se cree limpia, pero que se cree limpia según su propia opinión, ¿sí? Una sociedad que enseña que cada individuo debe ser respetado y debe ser aceptado tal como es, que prohíbe denunciar lo que es malo delante de Dios y que se predique el nombre de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Sí? Vivimos en medio de una generación que tiene llaga de pecados abiertos, que se queja y que se enoja cuando alguien le pone el dedo en la llaga utilizando la palabra de Dios, o sea, le dice, estás mal. Sí, la palabra de Dios dice que estás mal, que estás viviendo mal. Y cuando nosotros vemos la sociedad en la cual estamos viviendo, nos tendrían que venir a la mente, perdón, momentos, por ejemplo, antes de lo que es la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Sí, porque uno dice, estamos en tiempos tremendamente impuros. Y precisamente es en el libro de Génesis, en el capítulo 19, donde relata, y la Biblia dice que ahí los dos ángeles, por la insistente petición ahí de Lot, se quedan en su casa, ¿sí? Aquella noche, esto es Génesis 19, del 1 al 3, y sin embargo, entre los muchos pecados de los habitantes de Sodoma estaba la homosexualidad, ¿sí? La cual estaban ahí practicando tanto los adultos como los jóvenes de ese lugar, a tal punto de que ellos quisieron conocer, o sea, tener relaciones sexuales con los ángeles. ¿Sí? Y quiero leerle ahí Génesis 19, 1 al 3, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, quiere decir que era parte de ese liderazgo de la ciudad, y al verlos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y les dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros a lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, esta noche nos quedaremos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa y allí se les hizo un banquete y coció panes sin levadura y comieron. Sí, versículos 4 y 5. Pero antes de que se acostaran, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, a los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. ¿Se da cuenta la expresión, no? Toda la generación, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Así que lo más indignante de todo esto es que aunque Lot estaba dispuesto a darles a estos hombres sus dos hijas, ¿sí? Quienes eran vírgenes, para que ellos se satisfacieran ahí de su pervertido deseo sexual, ellos no quisieron, porque eran homosexuales, porque estaban inclinados a deseos impuros. Y entonces se encendieron en gran manera en contra de Lot, versículo 9, y ellos le respondieron, quítate de ahí. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse como juez. Ahora te trataremos peor que a ellos. Y enseguida comenzaron a forcejear con Lot y se acercaron para romper la puerta. Cuando dice ahí, ahora te trataremos peor que a ellos, imagínense, ¿sí? No se imagine nada mejor, pero realmente era algo tremendo, ¿sí?
Esa es la realidad de la gente de nuestros tiempos. Si el pecador no quiere que se le predique en contra de su pecado, ¿sí? Porque se siente juzgado. Y una de las formas más sencillas para ganarse un enemigo hoy en día es diciéndole a alguien de frente que se arrepienta de su pecado. ¿Sí? Y de alguna manera necesitamos encontrar una estrategia para poder hablar con las personas y llegar con el Evangelio. Pero en un punto le vamos a tener que ser sinceros y decirle a la persona, el pecado es pecado y el pecado te separa de Dios. ¿Sí? Y Jesús murió por tu pecado. Ahora, Proverbios 9:7 dice, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al malvado atrae mancha sobre sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos jóvenes se sienten juzgados por sus padres, por sus familiares, por sus pastores, por sus profesores, por la sociedad en general? ¿Sí? ¿Cuántos se escudan detrás de frases tales como déjenme vivir mi vida? ¿Sí? No me importa lo que la gente diga de mí. Y entonces se hacen de esta manera sabios en su propia opinión, porque eso es lo que dice Proverbios 3:7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. ¿Sí? Así que expresiones como esa no son más que meras repeticiones de frases que tienen que ver con filosofías y huecas sutilezas que están basadas en la tradición de los hombres, que van conforme a los deseos de este mundo y que están completamente ajenas a lo que dice Cristo, porque están basadas en rudimientos satánicos. Ahora, Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas de las tradiciones de los hombres, conforme a la corriente de este mundo y no según Cristo. Pero ahí vamos nosotros dejando que el mundo eduque a nuestros hijos, eduque a nuestra generación. Hay cosas que son muy buenas, eh, y que se pueden utilizar muy bien. Por ejemplo, la tecnología. Estamos ahora utilizando la tecnología. Sí, de este lado tengo un micrófono que ustedes estuvieron a bien a proveerme. Arriba una cámara que también fue provisión de la iglesia para que yo pueda proyectar. Sí, uso otro aparato que otros hermanos proveyeron. Y la tecnología nos ayuda, en este caso nos ayuda, es bueno, nos edifica. O utilizamos la tecnología de una manera perversa, de una manera que, que, que nos pervierte, que nos hace daño, que nos hace mal. ¿Sí? Y esto es lo que el mundo ha hecho, o hacemos las cosas según Cristo o no. Jehová, del Señor, en el Antiguo Testamento, Jehová, por medio del profeta Isaías, dice de esta manera. Quiero que si tiene ahí su Biblia me acompañe. Isaías capítulo 5, versículo 20 hasta el versículo 21. Dice, hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que son sabios ante sus propios ojos, de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Sí? Así que lo lamentable de todo esto es que la misma iglesia muchas veces se está creyendo limpia, ¿sí? Se está creyendo pura y lo hace en su propia opinión. ¿Sí? Y acompáñenme al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Y en el capítulo 3, versículo 17, dice de esta manera, dices, soy rico, me he enriquecido, no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz, el miserable, el pobre, el ciego,
y lo desnudo que estás tú. O sea, realmente dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero dice, eres miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Se da cuenta? Entonces se veía de una manera y en realidad estaba haciendo de otra manera. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos miramos de una manera equivocada? Por eso hablas acerca de alguien que es sabio en su propia opinión. ¿Sí? Hace unos días atrás hablaba ahí con una persona que ya tiene unos años de ministerio y yo estoy tratando todos los días con jóvenes, con alumnos, con estudiantes de acá del Instituto Bíblico, del seminario, y tenía una situación particular, no van a ver este video, así que no hay problema, y tenía una situación particular y notaba la altivez de una persona que se cree sabio y en realidad está tomando decisiones equivocadas. Entonces tomé consejo con uno de estos hombres, un hombre del ministerio de aquí, de muchos años, y le pregunto, ¿qué harías con una persona que es muy soberbia, que es muy altiva, ¿sí? Que ya es inmoral la altivez que tiene, ¿no? ¿De qué manera, de qué forma tratarías con él? Y entonces me dice, bueno, sentalo y decirle que escriba acerca de cómo él se ve, ¿no? Cómo él cree que es. Déjalo que escriba, que se explaye, que ponga ahí si cree que es muy inteligente, si cree que es muy, sabe, si tiene mucho conocimiento bíblico, si cree que es un buen predicador, si cree que, bueno, que escriba. ¿Sí? Y luego llamás a algunas personas que sean amigos de él y le decís que escriban lo que ellos creen acerca de él. Y después que lo lea, ¿sí? Que lo lea, que vea cómo la gente lo ve. ¿Sí? Y la realidad es que lo que se va a encontrar está bastante ajeno a lo que él piensa acerca de sí mismo. ¿Se da cuenta? Y si con eso no entiende, lo sentás y le decís, ¿por qué estás vos acá? Estamos hablando de un seminario, ¿no? Personas que se están preparando para servir al Señor, que quieren aprender la Biblia para ser siervos, para edificar el cuerpo, ¿no? Y decirle, vos no necesitas estar acá, si vos lo sabes todo. ¿Para qué está tomando usted esta clase si usted ya lo sabe esto? Si usted ya conoce, no necesita estar acá. No lo edifica si usted ya lo sabe. Y él me decía, de alguna manera le tenés que hacer ver que es una persona que es sabia delante de sus propios ojos. Esa es nuestra generación. La generación es generación de personas que creen que todo está bien delante de sí mismo, que todo lo que hace está bien. Y le están llamando bueno a lo que es malo y malo a lo que es bueno. Y están ahí desordenando el orden que Dios le ha dado a las cosas. Y esta es la generación, ¿sí? Una generación ingrata, una generación desobediente a los padres, una generación que no los bendice, una generación que no los reconoce, pero también una generación inmoral, inmoral. Y no tiene que ver solamente con problemas sexuales, tiene que ver ahí con la inmoralidad de, bueno, tuve un accidente y justo no tenía seguro, y bueno, guardo el auto y compro un seguro. Y después denuncio al seguro que tuve un accidente y hago que el seguro me pague algo que no tenía que haberme pagado porque yo no tenía seguro. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de querer hacer pasar un accidente por algo que no es accidente, pero la viveza, bueno, acá le decimos la viveza argentina, ¿no? A veces pero esa viveza argentina, a veces no es viveza argentina nada más, ¿eh?
viveza americana, viveza mexicana, viveza guatemalteca, viveza, es viveza de latino, ¿no? Decimos, no pasa nada. Eh, y caemos en situaciones que tienen que ver con algo no moral, que no tiene que ver con la moralidad de Dios, y le decimos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y caemos en este tipo de problemas y en este tipo de situaciones. ¿Cuántos falsos maestros, cuántos falsos profetas tuercen las escrituras para su propio beneficio? Eso también entra acá, ¿eh? Es, esa situación también entra. De querer que la Biblia diga algo que no dice, ¿sí? Enseñándole a los miembros ahí formas eh, que en realidad están torcidas, predicando fábulas en lugar de predicar la palabra de Dios. Y cuando alguien está ahí sacando las situaciones a la luz por medio de las sagradas escrituras, hacen la misma pregunta que hicieron los hombres de Sodoma, ¿se acuerda? ¿Y habrán de elegirse estos jueces en medio de nosotros? ¿Se da cuenta? Ellos serán los que nos van a juzgar. Mire, Proverbios capítulo 30 dice que la generación también es de algunas formas más, pero el tiempo a mí se me acabó y lo vamos a estudiar la semana que viene. Sí, porque hay generación ingrata, hay generación inmoral, pero también hay generación que es una generación incrédula y también ahí hay una generación que es una generación insensible, pero el estudio es largo, sí, lo vamos a tener entonces la semana que viene. Tenemos tiempo, ¿sí? Y podemos ir repasando. Vuelva a ver el video, ¿sí? Vuelva a pasar por aquí, porque realmente va a haber situaciones de nuestros días. ¿Sí? Esta es la generación que tenemos dentro de la iglesia. ¿Sí? Esta es la generación de afuera también. ¿Sí? Esta es la generación que nos llega cada domingo. Y si de alguna manera les hemos enseñado bien a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, lo estamos tratando de guardar de esto, ¿sí? De algo que hace demasiado daño. Espero que la Biblia le haya hablado, que la palabra de Dios haya sido poderosa en esta noche. Y para mí siempre es un privilegio poder estar con ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Que el Señor continúe bendiciendo su santa y divina palabra en esta noche y a nuestro hermano José López. Hermano José, este es uno de los temas más tristes que he escuchado en mucho tiempo, porque es una realidad que afecta a muchos padres. Cuando los hijos no obedecen, no son agradecidos. Muchos padres que tienen hijos que son muy, muy mal agradecidos, no quieren reconocer, ¿verdad?, el sacrificio que han hecho sus padres. Um, y creo que verdaderamente una de las cosas que afecta mucho eso es que no hubo necesidad en sus tiempos. Sabe que los padres siempre luchamos para que los hijos tengan una vida mejor que la que uno tuvo, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones los padres lo liberan de muchos problemas y esa libertad lo hace sentirse quizás orgullosos o quizás vanos, ¿verdad? Por ejemplo, le doy una observación. Yo cuando era niño, si recibía un juego de Jacks, ¿usted sabe lo que es Jacks, verdad? Eso estrellita con una bolita. En Navidad, eso era mucho para mí, yo era feliz. O una pelota de basquetbol. Ahora, si tú no le compras un iPad, tienes problemas, ¿verdad? O sea, la diferencia es enorme. De $5 de un jueguito a $800 para comprar un iPad. Si no lo compras, eres un mal padre. Hay muchas cosas que podemos cortar de esto. No sé si hay alguna pregunta también en el chat, pero una de ellas que yo vi es, ¿qué puede hacer una madre o un padre, verdad, que tiene ese tipo de situación? Porque verdaderamente es como que si no es consolable, ¿verdad? No sé cómo poder arreglar eso, porque hay padres que lo sufren y lo están sufriendo hoy. Ujú. ¿Qué usted podría aconsejar a esos padres que están sufriendo situaciones semejantes? Sí, es parte de poder informarnos de qué tipo de generación estamos hablando. Yo sé que es alarmante, sí, o sea, es alarmante, es una situación alarmante. Y también es verdad lo que dice. Nosotros nos conformábamos con algo muy pequeño,
¿sí? De hecho, los padres que le dan a los hijos de más, eso termina siendo un problema. ¿Sí? Termina siendo un problema grandísimo. ¿Sí? Nosotros, dentro de familia o amigos, había niños que tenían mucho más que nosotros y hoy están completamente apartados del Señor. O sea, el darle en demasía y no enseñarle al niño cómo cuesta, eh, cómo el Señor bendice, cómo no, eso termina siendo un gran problema, ¿no? Y yo creo que el mensaje es qué hacemos con con estos niños cuando ya les hemos enseñado mal, porque esa es la realidad, les hemos enseñado mal y ahora de alguna manera necesitamos comenzar a enseñar bien, ¿sí? Ser agradecidos, empezar a enseñarles el costo de las cosas. Yo muchas veces digo, bueno, ¿querés un teléfono? Bueno, hace esto, hace el otro, hace aquello, juntate un dinerito, que vea el esfuerzo, ¿sí? Que vea que no es todo regalado, que no es todo fácil, que necesitamos hacer algo muchas veces, ¿no? Ese sería el consejo, que ellos vean, que ellos sepan. A veces los padres le quieren ocultar a los hijos información, ¿no? De la casa, de cuánto dinero se gasta, de cuánto sale la comida, de cuánto se gasta en un alquiler, de cuánto se gasta en el viaje, de cuánto no. Hay que decirles. Ellos entienden. Ellos entienden y en algún momento ellos lo van a tener que cubrir, lo van a tener que pagar. Ellos van a tener que en algún momento hacerse cargo de eso y enseñarles a los hijos que las cosas salen, que las cosas cuestan y a tener gratitud. Yo creo que la gratitud acá es todo. Sí, creo que la gratitud, enseñarles gratitud a los hijos, a ser agradecidos, eso es todo. Y enseñarles a ser dadivosos, a ser generosos, a compartir. ¿Sí? Los hijos antes, no sé, su familia, nosotros en mi familia somos cuatro hermanos. Y era que el primero quizás estrenaba, el del medio le tocaba lo del primero, el segundo le tocaba, el tercero le tocaba lo del segundo y lo del primero, y el cuarto, bueno, le tocaba lo que se podía, ¿no? Pero bueno, aprendíamos a compartir. Hoy hay un solo niño en una familia, y entonces no aprende a compartir, aprende a ser egoísta. Se da cuenta que es todo un proceso, y a veces lo mal enseñado es muy difícil poder enseñarlo bien. Muy bien. Y si, digamos, por ejemplo, un padre y una madre que han enseñado a sus hijos toda la vida lo mejor, y no solamente eso, sino que le han enseñado los caminos del Señor, y ese hijo o hija se aparta y Mm. aún es todavía más malo de lo que uno puede imaginarse. ¿Qué pasa con estos tipos de casos? Porque se han visto. Bueno, la realidad es que la palabra del Señor no vuelve vacía, ¿no? No, y la palabra dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, ¿sí? Se va a acordar de él. Sí, la realidad es que muchos hijos tienen corazones rebeldes, y a veces no tiene que ver con la enseñanza del padre, porque el padre se ha esforzado y la madre le ha enseñado los caminos, lo ha llevado a la iglesia, pero el hijo tiene un corazón rebelde. Si es un hijo pródigo, ¿sí? Y en un punto, en algún momento, la palabra de Dios lo va a alcanzar. Me decía un hermano hace mucho tiempo atrás, porque yo quizás me ponía mal cuando veía que la palabra del Señor llegaba a una persona y no tenía una buena aceptación o recepción el mensaje, y el hermano me decía, no, hermano, no se preocupe, y usted tiene que predicar. Las personas, todos tienen su tiempo. Todos tienen su tiempo. En algún momento la palabra de Dios va a traer fruto, pero uno no tiene que dejar de hacer lo que tiene que hacer. Tiene que orar por los hijos, tiene que poner los hijos delante del Señor, tiene que enseñarles, sí, aún con nuestras imperfecciones, porque somos padres imperfectos, nos equivocamos, ¿no? Hay que orar por ellos, dejarlos en la mano de Dios, pero enseñar, no dejar de enseñarle. Y no dejar, fíjese bien lo que le voy a decir, de estorbarlos. ¿Sí? Cuando los hijos de Eli se equivocaban, ahí en el libro de Samuel, ¿sí?
el reclamo de Dios fue este, dice, tú sabes lo que tus hijos hacen, ¿sí? Tú conoces los pecados que tus hijos hacen, dice, pero tú no los has estorbado. Estorbar quiere decir ponérsele de frente y no dejarlos pasar. Sí, eso es estorbar. Y muchas veces somos enemigos de nuestros hijos porque le decimos, esto no, en casa esto no. Sí, mientras yo ponga la comida, pague el alquiler, esto no se permite, en mi casa no. Y entonces uno está estorbando al hijo. Y quizás nos ganamos de que en ese momento nuestros hijos se enojen con nosotros, pero después lo van a agradecer. ¿Sí? ¿Cuántos hijos agradecen a un padre que le enseñó a trabajar, a un padre que le enseñó, que le dijo, tú tienes que estudiar, te tienes que preparar? ¿No? Y que dice, ah, bueno, mi papá tenía razón. No en el momento, con los años sí. Creo que sí, que en realidad he visto ambos casos, ¿verdad? Donde un hijo en el futuro se da cuenta de los sacrificios que hizo su padre y su madre y también las enseñanzas bíblicas y vuelven o quizás llegan al conocimiento de la verdad. Mm, Pero también he visto casos, por ejemplo, de hijos que mueren en su rebelión o quizás permanecen ahí. mm, Um, una de las cosas también, hermano José, que le iba a decir anteriormente, es lo siguiente, y es, como usted dijo, la palabra estorbar, ¿verdad? Le debemos de ser estorbo, no en mm. mi casa, ¿verdad? Eh, y muchas ocasiones tenemos que ser, aún puede ser que separación, ¿verdad? Entre el hijo y los padres, si los hijos siguen y permanecen en desobediencia, digamos que ya sea mayor de edad, ¿cómo podemos nosotros lidiar con eso? Digamos, por ejemplo, podemos nosotros, estamos escudando muchas veces a nuestros hijos, esa es la palabra que quiero decir, como protegiéndolos de que no acepten responsabilidad o quizás podemos seguir así y ver cómo podemos arreglar las cosas dentro de la casa y aunque el hijo no quiera obedecer dentro de la casa. Dentro de la casa, nosotros no podemos permitir que nuestros hijos hagan lo que ellos quieran. O sea, tenemos que marcar ese patrón de autoridad en la casa del padre. El problema es que, bueno, acá se dice alcahuetear y en muchos países también, ¿no? Los padres están alcahueteando a los hijos. ¿Qué quiere decir? Lo están sobreprotegiendo. Y en muchos casos, ¿sí? Los hijos están viviendo a sus padres, o sea, están sacando provecho de los padres. Eh, Hay padres que todavía tienen a sus hijos viviendo en el mismo terreno, ¿sí? En la misma casa, y le dicen, no, trae a la novia. Y entonces ya son dos familias viviendo ahí. La Biblia dice que tienen que vivir aparte y están viviendo juntos y ya bueno, todo eso en realidad le hace un daño. El padre dice, no, lo quiero ayudar, no lo está ayudando, lo está complicando. Sí, le está enseñando a que no sea responsable, le está enseñando a que no haga las cosas bien, le está enseñando a que no dependa de Dios. Y los hijos terminan o siguen viviendo de la fe de los padres, siguen viviendo de la cuenta del padre y algunos tienen extensiones de tarjeta de crédito y no se hacen responsables. Bueno, tantas cosas que se ven que tienen que ver con eso, de quitarle responsabilidad al hijo. ¿No se han dado cuenta que que los hijos se han vuelto cada vez más adolescentes, que tienen 25 o 30 años y son adolescentes, que tienen 40 años y que no quieren salir de la casa del padre para no hacerse responsables? Entonces, es algo muy malo lo que le hemos generado. Entonces tenemos que empezar a tomar decisiones correctas. Pero muy difícil, me imagino, para las madres en particular. Ah, y una última cosa, hermano, es en Ujú. cuanto a la... se creen sabios en su propia opinión, ¿verdad? So, es muy difícil porque estamos viendo una generación sumamente perversa. Y hemos visto, por ejemplo, algunos argumentos sumamente ilógicos. Por ejemplo, esta es mi vida, como usted dijo, pero también no me haga juicio, ¿verdad? No me Mm, juzguéis. Usan hasta el mismo verso bíblico, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? mm. Entonces, me visto como quiera, me pongo lo que quiero, pero no me juzguen, ¿verdad? Entonces, son algunas cosas que verdaderamente está ocurriendo en una generación muy, muy perversa. ¿Qué puede usted aconsejar a la iglesia para lidiar con ese tipo de casos? Porque en verdad los argumentos son sumamente, no son profundos, son un poco ilógicos, pero también pueden ser manipuladores verdaderamente, como la Ujú. forma en que se expresan. Sí, bueno, mientras no vaya en contra de la conducta cristiana, ¿no? Porque cuando Pablo, por ejemplo, en el libro de Filipenses le hablaba a los filipenses y le decía que
somos ciudadanos y miembros de la familia de Dios, ¿no? O sea, mientras no vaya en contra de principios bíblicos, ¿no? A veces utilizamos nosotros eh, vestimenta o cuestiones que no tienen nada que ver con doctrina, ¿sí? Que no tiene que ver con pecado, que tiene que ver con formas. No han sido formas que hemos heredado y mantenemos esa forma durante muchos años. eh, por ejemplo, no sé, le voy a dar un ejemplo. Nosotros años no se utilizaba barba. Utilizar barba no se podía, era como pecado utilizar barba. Hasta que alguien se dio cuenta que no lo era. Sí, que probablemente en los tiempos de Jesús la gente usaba barba. Entonces, hemos hecho doctrina, hemos hecho ley de cuestiones que no son ley. ¿Sí? Y nos hemos vuelto fariseos y nos hemos alejado de la gente. ¿Sí? Entonces, va a haber muchas cosas que vamos a tener que volver a replantearnos porque muchas veces nosotros estamos alejando a las personas de la iglesia. ¿No? Y vamos a tener que replantearnos y decir, bueno, ¿esto realmente es un pecado? ¿Esto realmente es así o son barreras que nosotros ahora, eh, cuando estamos hablando de la inmoralidad, cuando estamos hablando de ciertas conductas, nosotros no las vamos a aceptar, nosotros no vamos a casar hombre con hombre, ni mujer con mujer, por más que el gobierno diga lo que diga? ¿Sí? ¿Por qué? Porque va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, lo que sí son doctrinas fundamentales, nosotros lo vamos a sostener. Y en algún punto nos van a separar de la gente, pero lo que nos va a acercar a las personas es el amor y la compasión. Sí, porque Jesús se sentaba con publicanos, con pecadores, con ramera y no tenía problema en compartir una comida. Sí, pero le decía a la gente, el pecado te hace mal, eh, vete y no peques más, ¿no? Pero él no dejaba de juntarse con ese tipo de personas, ¿no? Entonces, creo que necesitamos rever qué cosas son religiosas, ¿sí? ¿Qué cosas son fariseicas? ¿Sí? Y qué cosas nos están alejando de las personas y nos están alejando de nuestros hijos, en este caso, para poder volver a ganar esa generación. La realidad es que cada generación tiene que ganar a su propia generación con el mensaje de Jesucristo. Esa es la tarea que tenemos. Correcto. Y es cierto, hermano, eso sería incluso un tema totalmente aparte también, porque podemos fácilmente crear doctrina de cosas que son más tradicional, ¿verdad? Y podemos poner bajo presión a un joven que quizás un t-shirt le gusta y a nosotros no tanto, pero sencillamente es un Mire, poquito mire, delicado. le voy a dar un ejemplo. Nosotros vamos a hacer una misión en una tribu en África. ¿Y qué es lo que queremos que hagan los africanos? Que canten los himnos como nosotros lo cantamos, que expresen la alabanza de la misma manera que nosotros la expresamos. No va a haber forma, Imposible. no va a haber forma. No es posible, no, porque son una cultura diferente. Exacto, o Um, sea, vamos a ir en contra de la barrera. Y Apocalipsis, cuando usted va al libro de Apocalipsis, creo que capítulo 20, capítulo 21, dice, traerán la gloria de las naciones a ellas, hablando acerca de la Nueva Jerusalén. ¿Cuál es la gloria de las naciones? La cultura, la gloria de las naciones, lo que las naciones, sí, no lo todo lo que han pagano, adquirido. no lo pagano, sí, sino lo que es. El que es argentino es argentino. Le gusta el mate, le gusta el fútbol, ¿eh? Le gusta el tango, sí, la gloria de las naciones de ella. El que es africano es africano, el que es asiático es asiático. Y Dios lo hizo de esa manera, ¿no? Pero no hablando acerca de soportar el pecado, ¿no? Vamos a tener compasión con los pecadores, no con el pecado. Pero bueno, hay que Sí, ver y rever qué cosas nosotros estamos diciendo, no, esto no, y, y no es pecado. bien delicado, definitivamente. Y le agradecemos mucho, hermano José. Quizás podamos también tratar ese tema en otra ocasión. Ya hemos pasado un poquito de tiempo. Siempre tendríamos sección de preguntas y respuestas. Yo sé que hay muchas personas que quizás querían preguntar algo, pero se pasa un poquito, nos pasamos un poquito. Pero gracias, hermano José, y nos veremos, si Dios quiere, el martes que viene para continuar con esta serie. ¿Cuál es el título de esta serie de nuevo? Estamos ahí con la generación actual. La generación actual. Muy bien. Muchas gracias, hermano José.
Hermanos, que el Señor les bendiga en gran manera y amigos que quizás nos verán en nuestro canal de YouTube después de que este tema sea subido en línea. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos entonces a despedirnos en oración y esperemos que nos veremos el próximo martes, si así Dios lo permite. Oremos, Padre.